Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí en el siguiente video, en el primero de la semana, el lunes, tenemos el nuevo trabajo de una banda de black metal muy talentosa y con mucha calidad llamada Sarcrista. No sé si ustedes la ubiquen porque tiene ya una fama, si bien no podría considerarlo como una fama, sino más bien como un reconocimiento ya moderado. Ya les dije que es alemana, bueno, es de Alemania, se formó en 2011 y este vendría a ser su tercer álbum de estudio en toda su carrera. Sale ayer, el 21 de marzo de 2021, y ciertamente es un disco que yo estaba esperando para hacer una reseña, para hablar de él. Bueno, vamos a hablar de la portada. Es un logo en gris con un margen gris también, como ya vimos en la portada del trabajo anterior, con un dibujo, al parecer, una secta ocultista que quema una iglesia. Y en el humo, en el cielo, podemos ver una imagen de Satán. Bastante ad hoc o bastante apegado a las líricas de la banda, lo que tratan en sus letras. Luego los toques en rojo y el gris y el negro pues hace que se vea excelente, me encanta. El logo la verdad no es tanto de mi agrado, aunque reconozco que está muy bien hecho. Bueno, pues tenemos 9 canciones bueno, tenemos 8 porque la primera es una intro. Y la verdad está bastante buena esta intro. Da una introducción que va desde lo tenue hasta llegar al clímax de velocidad y pues de lo que está dando la banda en su tercer trabajo, ¿no? Que es este. Cada una de las canciones pues siento que es melódica, pero no en el término de ser compleja. Claramente tiene una composición muy apasionada. Sin embargo, creo que le hace falta oscuridad, frialdad y esto que por muchos años ha caracterizado al black metal. O sea, tiene esa esencia, claro que sí, solo que le falta ese elemento, el cual es pues la frialdad, la gelidez, lo que hace esta música. Si ustedes lo pueden notar casi. Voy a poner de ejemplo una banda que la verdad no muchos conocen. Ash Naxburst me recordó a esta banda, quitando la voz. Solo que este disco tiene 2 niveles abajo de violencia, lo que tiene el otro disco. Este es más como en hacerte sentir algo, no en tanto como no en tanto como lo puedes percibir, debido a en comparación a los estándares que uno tiene de su género, ¿no? Yo creo que pues está muy bien hecho. Aunque yo pienso que mucha gente puede decir que esto no es black metal de verdad, o es una suposición. No lo he visto, pero es una suposición que podrían llegar a decir esto. Pero yo lo siento como algo verdadero y pues hecho con mucho esfuerzo. Le pusieron muchas ganas y el resultado pues es muy bueno. Como yo no sé, pero como lo estaba esperando, podría haber influenciado esto en mis expectativas o en mi opinión del álbum ya después de haberlo escuchado. Si tú esperas algo por algún tiempo, yo lo esperé por más de 2 meses, tú lo esperas con mucha expectativa, tienes unos estándares muy altos sin querer haberlos hecho. Y pues al parecer, aunque yo probablemente haya pasado esto de elevar los estándares de lo que yo esperaba, está al nivel que yo creí desde el principio. El disco salió con Purity Through Fire, esto no lo dije. Al final está la canción más larga del disco, dura 8 minutos con 38 segundos. Vaya, ¿qué tenemos en esta? Bueno, en la
En la parte final, los últimos 3 minutos, tiene como parte de un teclado, un sintetizador que la verdad no estuvo muy presente en el disco, o si lo estuvo, no lo identifiqué mucho. Hay como 3 minutos sonando, podrían haberlo acortado a uno, aunque pues fue decisión de la banda. No les puedo reprochar mucho, porque pues está muy bueno el disco. Eso como en la parte final, o errores en la parte final que uno puede tener para un álbum, no es como para prestarle tanta atención, porque no es muy importante, porque está acabando. Pues lo puedes quitar al minuto de que esté sonando eso, ¿no? En la alineación pues tenemos a Excessor en la batería, que la siento un poco abajo en el volumen de la mezcla. Yo siento que debería de haber estado un poco más presente en el disco. Sin embargo, pues está muy bien tocada, muy bien ejecutada. El bajo igualmente lo toca Excessor. Está solamente de apoyo, al parecer. Solamente le da profundidad y una capa en donde se sientan los demás instrumentos, por así decirlo. Luego tenemos a Revenant en las vocales y en las guitarras. Las vocales las siento muy agudas, muy buenas a mi parecer, aunque yo creo que pueden llegar a fastidiarme. En este disco no, pero si lo sigo escuchando pueden llegar a fastidiarme por lo agudas que son. Y pues en las guitarras, como ya había dicho, son bastante melódicas en la parte aguda, porque no tienen mucha complejidad que digamos. Tenemos bastantes colaboraciones de The Infidel, Ama y a Lord Locraed en las vocales en las canciones 5, 7 y 9. ¿Qué calificación le doy a este disco? Le voy a dar un 8.5, creo que es lo que se merece. La banda hizo un gran esfuerzo y cumplieron mis expectativas en este disco. Yo les recomiendo mucho que lo escuchen, que apoyen a esta banda, que yo creo que en los siguientes materiales nos puede seguir sorprendiendo. Esto es todo lo que yo tenía que decir. Ojalá les haya convencido de escuchar esto de aquí, porque no se van a arrepentir, al menos los que les gusta o son fans de corazón del black metal. Pues ya es todo. Den like, suscríbanse, nos vemos en la próxima.